Buenas, como tercer artículo sobre la pinza amperímetrica voy a hacer un ejemplo que está en el capítulo 6 del volumen 5, que es la explicación de la técnica con pinza de corriente para identificar quién transmite en la red CAN. Perdón. Explico la técnica avanzada con pinza de corriente Current Clamp para identificar quién transmite en la red CAN. Esta es una de las técnicas más potentes en diagnóstico automotriz de alto nivel, usada por técnicos con Pico Scope, Tektronix o Scope profesionales. Se basa en el principio de que cuando un módulo ECM, ABS, TCM, BCM, etc. transmite un mensaje CAN, consume un pequeño pico de corriente en su alimentación principal porque tiene que empujar activamente las líneas CAN-H y CAN-L. Como la red CAN es broadcast y multimaster, todos los módulos ven todos los mensajes, pero solo el transmisor genera ese pequeño consumo extra sincronizado con el mensaje. La pinza de corriente te permite correlacionar ese pico con el ID del mensaje que ves en el osciloscopio. ¿Por qué funciona? Transmisión CAN requiere que el módulo active transistores internos. Pequeño aumento de corriente, generalmente de pocos miliamperios a decenas de miliamperios, muy breve. La pinza detecta ese pulso exactamente en el instante en que se envía el mensaje. Con decodificación CAN activada, ves el ID del mensaje y el pico de corriente alineados en la misma pantalla. Equipo necesario. Nivel avanzado. Osciloscopio automotriz con decodificación CAN. Pico Scope 4425A/4225A es el más usado. O Tektronix con opción automotive. Pinza amperimétrica de baja corriente DC, no la de 1000 amperios de arranque. Ideal, una Pico TA167 de 60 amperios o TA189 de 30 amperios, muy sensibles. O cualquier clamp DC de precisión, Fluke i30S, etc. Con salida en milivoltios amperios, milivoltios barra MV/A. Sondas de voltaje para CAN-H y CAN-L. Breakout box o pines de backproof si quieres pinchar sin desconectar. Procedimiento paso a paso. Localiza la alimentación del módulo que sospechas. Estamos en un caso que es un Nissan y ha dado código SU en distintos sitios. Ahora vamos, un Nissan 350Z del 2005. En el ECM, la alimentación del módulo que sospechas. ECM, pines 119, 120 y 121. Alimentación principal desde el relay, ECM y fusibles. Busca el cable grueso rojo o marrón que lleva más 12 voltios. Constante o con ignición. Usa diagrama de pines del servicio manual Nissan. Bien, como digo, vamos a ver el ECM. El módulo ECM es uno de los que da código SU. Y primero localizamos la alimentación. Vemos los pines con el manual, con el manual Nissan, y llegan al 119, 120 y 121. Ahí es la alimentación principal desde los relés del ECM y sus fusibles. Buscamos el cable grueso rojo o marrón que lleva 12 voltios, constante o ignición. Importante, pinzamos solo alrededor del cable positivo de alimentación del módulo, no en tierra. La corriente de transmisión vuelve por tierra. Bien.
Conecta todo. Canal A y B del osciloscopio. CAN H, que es el pin 6 del OBD, y CAN L, el pin 14 del OBD. O directamente en el conector del módulo con las pinzas finas backproof, que se pincha atrás del conector conectado. O si no, en la caja de ruptura que ponemos en el Kawish en el OBD. Y ahí pinchamos directamente el 6 y el 14. Canal C o más. Salida de pinza de corriente. Configura escala correcta. Por ejemplo, 100 milivoltios es igual a 1A o según tu clamp. Tierra del scope a chasis o batería negativa. El scope es el osciloscopio. Enciende el auto, ignición on o motor en marcha. Configura el osciloscopio, ajustes avanzados ya. Decodificación CAN activada. Baud rate 500 kilobits per second para High Speed CAN del 300Z. Trigger en un ID específico o Any CAN frame. Bien. Any significa cualquiera secuencia de CAN. El trigger en un ID específico o seleccionar cualquiera. Tiempo 20-50 nanosegundos. División para ver frames individuales. Usa Math Channel para ver CAN diferencial. CAN H menos CAN L. Si quieres señal más limpia. Activa persistencia o graba una captura larga. Segundos o minutos. Zoom y medición de tiempo. Mide el desfase exacto entre el pico de corriente y el start-off frame del mensaje. Observa y correlaciona. Cuando el módulo transmite verás un pequeño pico positivo en la traza de corriente exactamente sincronizado con el frame CAN, la secuencia CAN que tiene su ID, ¿no? Ejemplo, si el ECM transmite un ID 0x123, que puede ser RPM, carga, etc., verás el pico de corriente justo en ese mensaje y no en los del ABS. Bien. Si desconectas temporalmente otros módulos, con cuidado, los picos de los demás desaparecen. Análisis avanzado. Usa dbc file, archivo dbc file o link file del 350Z. Hay archivos para Nissan en la comunidad Pico para que el scope muestre nombres de señales y módulos. Ahora lo explico mejor esto. Busca error frames o ACK missing. Si un módulo no reconoce, puede generar picos extra. Bien. Compara varios módulos. Pinza en ECM. Picos en ciertos IDs. Luego pinza en ABS. Otros IDs. Correlación con ruido. Si hay cortocircuito en O2, como es en este caso que este coche tiene un cortocircuito en O2, puede generar el ruido que se ve también en la corriente del ECM. Bien. Aplicación directa al problema de este Nissan que tenía códigos U y cortocircuito en los sensores O2, en el cableado. Esta técnica te permitiría confirmar si el ECM está transmitiendo correctamente o está mudo por el corto en los sensores O2. O si hay un módulo, por ejemplo ABS o TCM, que está inundando el bus y causando los fallos de comunicación. O por ejemplo, si el problema es intermitente. Grabas mientras sacudes el arnés. Precauciones importantes. La pinza no interrumpe nada, es no invasiva. Usa clamp de baja corriente. Una de 1000 amperios es demasiado insensible.
No pinces cables de calefactor de sensores O2 ni de alto consumo, inyectores, etc. Trabaja con batería cargada y alternador OK. En algunos módulos el consumo de transmisión es muy pequeño, pocos miliamperios. Necesitas clamp sensible más ganancia alta en el osciloscopio, en el scope. Esta técnica es de las que usan los mejores técnicos cuando el escáner solo dice no communication. Con ella puedes decir con certeza el ECM está transmitiendo este mensaje o el módulo X está fallando y no emite. Esto ya es diagnóstico de élite. Bien, sigo con la explicación ahora. Explico con más detalle el apartado 5, análisis avanzado, con el máximo detalle posible, paso a paso, como si estuvieras delante del osciloscopio con el Nissan 300Z del 2005. Este es el nivel más profundo de la técnica con pinza de corriente más osciloscopio, para ver quién transmite en la CAN. Aquí ya no solo ves que hay un pico, sino que identificas exactamente qué módulo está hablando, si lo hace correctamente, si hay errores de comunicación y cómo se relaciona todo con el problema del cortocircuito en los sensores O2 de este coche Nissan 350Z. Bien, 5.1. Cargar un archivo DBC o link file para que el osciloscopio entienda los mensajes del 350Z. Consigue el archivo DBC específico del Nissan 350Z C33 del 2003 al 2008, que es este modelo. En la comunidad PicoScope, foro oficial o grupo de Facebook PicoScope Automotive Users, hay archivos DBC gratuitos para Nissan VQ35DE. También en foros como 350Z Forum o Nico Club suelen compartirlo. Busca Z33 CAN DBC o 350 CAN Database. Si no encuentras uno perfecto, puedes usar uno genérico de Nissan y editarlo. En PicoScope, el más usado, abre tu captura o la vista en vivo. Ve a Serial Decoding, CAN, Details, Protocol, botón Load DBC File, que es cargar DBC archivo. Selecciona el archivo con extensión .dbc del 350Z. Bien, el que te hayas bajado. PicoScope te mostrará ahora los mensajes con nombres legibles en lugar de solo IDs hexadecimales. Ejemplo, ID 0x1A0 te dirá Engine Speed from ECM. O ID 0x2C0 te dirá ABS Wheel Speeds. O ID 0x5A0 te dirá Transmission Data from TCM. Bueno, eso en PicoScope, el más usado. Pero en Tektronix o scopes más profesionales, cargas el DBC de la misma forma en el menú Bus Decode, CAN, Symbol Table, /DBC. Resultado. Ahora ves claramente qué módulo es el que está transmitiendo porque los IDs están asociados a módulos específicos. ECM, TCM, ABS, VDC, BCM, etc. 5.2. Buscar y analizar error frames. Error frames es secuencias de error, capturas de error, y ACK missing. Configura el osciloscopio para resaltar errores. En PicoScope, Serial Decoding, CAN, Settings, activa Show Error Frames y Highlight Errors
Usa el filtro de búsqueda Search, Can Error o Missing ACK. ¿Qué debes ver? Error Frame. El osciloscopio muestra un frame con 6 bits dominantes, todos en 0, seguido de un delimitador de error. Aparece en rojo. Otra cosa que debes ver. Missing ACK. El transmisor no recibe el bit de ACK. Esto es que el receptor no pone el bit en dominante. El transmisor lo detecta y genera un error. Luego, Bit Stuffing Error. Si hay más de 5 bits iguales seguidos, el scope lo marca. Bien. Correlación con la pinza de corriente. Cuando aparece un error frame, mira la traza de corriente del módulo que estás pinchando. Si el pico de corriente del ECM coincide con el error frame, el ECM está intentando transmitir, pero el bus está corrupto. Posible causa, el cortocircuito de nodos que inyecta ruido eléctrico. Si ven muchos error frames sin pico de corriente en ningún módulo, el problema está en la terminación de la red CAN. Resistencia no es 60 ohmios o en un cable partido. 5.3. Comparar varios módulos pinchando uno por uno. Hace una sesión de grabación larga, al menos 30-60 segundos en ralentí y otra con acelerones suaves. Procedimiento. Primera grabación. Pinza en el cable de alimentación principal del ECM. Pines 119-121 del conector grande del ECM. Segunda grabación. Desconecta la pinza y ponla en el cable de alimentación del ABS/VDC. Busca el fusible o relay del ABS y pinza el cable que sale del módulo. Tercera grabación. Pinza en el TCM, módulo de transmisión. Suele estar debajo del tablero o cerca de la caja de cambios. Digo estos tres sitios porque tenían los códigos U. Bien, luego, compara las tres capturas en el mismo tiempo base. Cada pico de corriente aparecerá solo en los IDs que corresponden al módulo pinchado. Ejemplo real en 350Z. Picos IDs 0x1A0, 0x1B0, 0x5B0, etc. ECM transmitiendo. Picos en IDs 0x2C0, 0x2DO, ABS transmitiendo velocidades de rueda. Si en la grabación del ECM ves que algunos IDs que deberían salir del ECM no tienen pico, el ECM no está transmitiendo en esos mensajes. Posible U1001. Repito, si en la grabación del ECM ves que algunos IDs que deberían salir del ECM no tienen pico, el ECM no está transmitiendo esos mensajes. Es el posible U1001 del escáner. Bien. 5.4. Correlación con el ruido del cortocircuito en sensores O2. En este caso específico del Nissan. Mientras haces las capturas con la pinza en el ECM, sacude suavemente el harnés de los sensores O2 traseros, el que tiene el corto, que da 0,28 voltios. En fin, eso es otra cosa que no he dicho. Pero bueno, seguimos. O calienta la zona del escape sin quemarte para que el aislamiento se expanda y el corto aparezca intermitentemente. ¿Qué buscar? De repente aparece ruido de alta frecuencia en la forma de onda CAN, la señal CAN-H y CAN-L se ensucia con picos pequeños. Al mismo tiempo en la traza de corriente del ECM ves picos extra o más grandes. El ECM intenta corregir el error retransmitiendo, efectivamente. O los error frames aumentan dramáticamente justo cuando sacudes el arnés. O el voltaje del sensor 2 en el escáner salta
o se mantiene 0,28 voltios al mismo tiempo que ves el ruido en el CAN. Esto demuestra que el cortocircuito en los O2 está inyectando ruido eléctrico en la red CAN y está haciendo que el ECM y otros módulos fallen en la comunicación y den los U1000 o U1001. Bien. 5.5. Análisis final y conclusiones. Paso extra. Exporta la captura en Picoscope File Save as .psdata. La extensión .psdata. Bien. Save. Luego, crea una tabla. Módulo pinchado. IDs que tienen pico. Cantidad de error frames. Observaciones. Luego, ECM. Los IDs. Por ejemplo, ECM. Los IDs que tienen pico. El 0x, 1A0, el etc. Cantidad de error frames, 47. Observaciones. El ruido aumenta cuando sacudo O2 arnés. Es un ejemplo de hacer una tabla. Bien. Si el ECM muestra picos correctos, pero hay muchos error frames, el problema no es el ECM, es el bus, cableado o cortocircuito. Bien. Si un módulo no tiene picos en sus IDs habituales, ese módulo está mudo. Posible ground malo o módulo muerto. Ground es tierra. Tiempo estimado para todo el análisis avanzado, 45-90 minutos, una vez que tienes el DBC y sabes los pines. O sea, puede llevar más tiempo todavía hacer este tipo de análisis sobre la CAN. Que como digo, esta técnica es de las que usan los mejores técnicos cuando el escáner solo dice No Communication CAN. Con ellas puedes decir con certeza, el ECM está transmitiendo este mensaje, o el módulo X está fallando y no emite. Esto ya es diagnóstico de élite.